Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo. El mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis. Comunica y trasciende. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos en una emisión más de Recuento Semanal. Este viernes 24 de junio tenemos mucha información que iremos platicando con ustedes. Como por ejemplo, la reciente elección en Colombia, donde Gustavo Petro se convierte en un presidente más de esta corriente de gobierno de izquierda que empieza a cundir ya en toda América Latina. De eso les estaremos platicando. Hablaremos también de un caso que desde luego no puede obviarse, que es la liberación de José Manuel del Río Virgen, quien estuvo 6 meses en un penal veracruzano, acusado de un delito que no cometió y que debió ser liberado por un tribunal colegiado que confirmó un amparo de un juez que le había otorgado. Un tema que ha sido un caso que ha desgastado la imagen del gobierno de Veracruz de manera muy notable. Vamos a abundar en este programa en esto. Hablaremos también de una circunstancia que a veces volteamos la cara y no queremos ver, pero que es una realidad lacerante que vive este país. México, después de Tailandia, es el segundo país en el mundo donde hay mayor turismo sexual, donde están implicados desde luego menores de edad. El tema tan grave de la trata de personas, en el cual no solo el turismo sexual, sino incluso sectas, organizaciones religiosas, donde hay casos criminales de los que vamos a platicar. Y tendremos la segunda parte del reportaje que le presentamos hace una semana sobre el problema del agua y los mantos freáticos como una posible solución para abatir este problema tan grave que nos afecta a todos. Y bueno, pues como cada semana, la cultura, la ciencia y la tecnología, los deportes, estaremos aquí una hora aproximadamente con usted y le damos las gracias por sintonizarnos. Esto es Recuento Semanal. Soy Emilio Cárdenas y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Le vuelvo a dar la bienvenida a esta emisión de Recuento Semanal. Hoy viernes 24 de junio. Y como le dije al inicio, vamos a hablar de varios temas interesantes y el primero de ellos es la reciente elección presidencial en Colombia. El compromiso de combatir la pobreza y la corrupción en la región más desigual del mundo y dar protagonismo a sectores históricamente marginados está llevando al poder en América Latina a líderes de izquierda que con diferentes perfiles y resultados prometen la profundización democrática y el crecimiento económico igualitario. El triunfo de Gustavo Petro, exmilitante de la guerrilla M-19 y exalcalde de Bogotá, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, marcó un hito en la historia de Colombia, la democracia más antigua de América Latina, donde jamás ha gobernado la izquierda, y abre la puerta a una nueva era en un país azotado por la injusticia social, la violencia armada, el narcotráfico y los altos niveles de corrupción.
La victoria de Petro, que tendrá como vicepresidenta a la luchadora ambientalista y feminista afroamericana Francia Márquez, se da en un ambiente de fuerte polarización que ha dejado a la sociedad colombiana dividida en dos sectores con sensibilidades políticas y modelos, desde luego, de país antagónicos. Y ha disuelto, esto es lo más importante, el modelo de alternancia en el poder que históricamente se dividieron en aquel país gobernantes liberales y conservadores. Vamos a ver la siguiente nota que preparamos con información de nuestra compañera Valeria Escobar. El pasado domingo fue un día histórico para los colombianos, pues eligieron a Gustavo Petro, quien será el primer presidente progresista de la historia de esta nación. Este triunfo de la izquierda en Colombia se da en el marco de las masivas protestas que iniciaron desde 2019, encabezadas en su mayoría por jóvenes que exigían mayores oportunidades de estudio y de empleo, pero que terminaban siendo reprimidos por el gobierno de Iván Duque. Aunado al hecho de que este país caribeño es el segundo con la tasa más alta de desigualdad, tan solo por debajo de Brasil, esto de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Esta jornada electoral además se convirtió en la mayor participación electoral del último siglo. El 58% de los 39 millones de colombianos en posición de votar salieron a las urnas. El próximo 7 de agosto asumirá la presidencia con las promesas de transformar un país en crisis y en extremo dividido por medio del diálogo. En sus primeras declaraciones, tras resultar vencedor, aseguró que no busca destruir a sus oponentes y no habrá persecución política durante su gestión. Aclaró que fortalecerá la economía popular, pero no dejará de lado el capitalismo. Propone robustecer al Estado, transformar el sistema de salud y de pensiones y suspender la explotación petrolera para dar paso a energías limpias ante la crisis climática. Una de las mayores expectativas que ha generado su triunfo es cómo será su relación con los militares, toda vez que deberá jurar lealtad a un personaje que tiene un pasado guerrillero. De esta manera, Gustavo Petro se sube al tren de los gobernantes progresistas en América Latina, mismos que lo felicitaron por esta victoria, tales como Andrés Manuel López Obrador de México, Alberto Fernández de Argentina, Luis Arce de Bolivia, Miguel Díaz-Canel de Cuba, Xiomara Castro de Honduras, Laurentino Cortizo de Panamá, Pedro Castillo de Perú y Nicolás Maduro de Venezuela. El caso de José Manuel del Río Virgen, liberado por la justicia federal tras 6 meses en prisión por un crimen que no cometió, ha puesto en evidencia la crisis de la Procuración de Justicia en Veracruz, su carácter faccioso y la absoluta falta de autonomía de la institución. Para el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, este episodio ha sido muy desgastante para su imagen. Los calificativos de autoritario y persecutor de opositores políticos que se expresan en todos los foros pueden ser los que marquen el balance de su gestión, la del primer gobierno morenista en Veracruz. Porque lo que ha quedado en el imaginario colectivo y en el mensaje público que se analiza en todos los espacios es que en el caso de José Manuel del Río Virgen, su detención y la prisión preventiva de 1 año que un juez local le dictó obedeció a una revancha del gobierno de Veracruz en contra del senador Ricardo Monreal, de quien del Río Virgen es un cercano colaborador. Y queda claro para muchos que la ojeriza a Monreal de parte de las autoridades de Veracruz se da por su carácter de ser el morenista incómodo en el escenario sucesorio ideado por el presidente López Obrador para las elecciones del 2024. Todos queremos vivir en un país y en un Veracruz donde prevalezca la legalidad. Y por más altos que sean o se pretendan los fines de la tan cacareada cuarta transformación, no pueden admitir el que se tuerza la ley para perseguir a opositores. Así no se consigue ni la paz ni la justicia, y menos la transformación del estado de cosas. Y, al final, flaco favor se le hace desde Veracruz al proyecto político del presidente López Obrador. Vamos a ver el siguiente trabajo que preparamos su servidor y nuestro compañero Héctor López. José Manuel del Río Virgen, recluido en el Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo desde diciembre de 2021 acusado de homicidio, recuperó su libertad el pasado fin de semana, gracias a que un tribunal colegiado de Boca del Río autorizara un amparo promovido por un juez de distrito. Tras salir de prisión,
el secretario de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República declaró que emprenderá acciones legales en contra de las autoridades por haber sido privado de su libertad sin pruebas y por consigna, así como de posibles hechos que pudieran sucederle a él, a su familia y a los senadores Ricardo Monreal, quien luchó por su liberación, y Dante Delgado, responsabilizando directamente al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, a la titular de la Fiscalía, Verónica Hernández Lladans, y al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos. Recordemos que el 4 de junio de 2021, el ex candidato de Movimiento Ciudadano, René Tobar, fue asesinado a 2 escasos días de que se llevaran a cabo las votaciones por la presidencia municipal de Cazones de Herrera, por la que competía. De hecho, por el que fue acusado del Río Virgen y vinculado a proceso por 1 año. Luego de un proceso jurídico que llevó 6 meses, un tribunal colegiado confirmó el amparo que se otorgó a José Manuel del Río ante la falta de pruebas y este 17 de junio fue exonerado de cualquier responsabilidad. En este caso, quedó en evidencia que la detención y la prisión preventiva que un juez local dictó en contra de Del Río Virgen obedeció a una revancha del gobierno de Veracruz en contra del senador Ricardo Monreal, quien hizo público el abuso cometido en contra de un grupo de jóvenes acusados de ultrajes a la autoridad y que a la postre fueron liberados por orden de un juez federal ante la fabricación de las acusaciones. Luego de la liberación del cercano colaborador de Ricardo Monreal, el mandatario estatal Cuitláhuac García Jiménez fue cuestionado sobre el injusto encarcelamiento, declarando que las autoridades siempre han trabajado a favor de las víctimas, e insistió que ya se encuentran activas las investigaciones para dar con los responsables del crimen del ex candidato a alcalde en Cazones de Herrera, y fue insistente, lo mismo que la fiscal de Veracruz, Verónica Hernández Lladans, en defender la actuación del aparato de justicia, en este caso que cobró notoriedad nacional y que dejó en la opinión pública nacional la imagen de un gobierno autoritario y represor. Como lo ha hecho en varias ocasiones, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respaldó al mandatario estatal y dijo que Cuitláhuac García Jiménez es incapaz de perpetrar un delito para perjudicar a los opositores. Este nuevo espaldarazo fue cuestionado por analistas políticos y los líderes de todas las bancadas en el Senado de la República, que exigieron una disculpa pública tanto del presidente como del gobernador de Veracruz. Del Río Virgen ya se reintegró a sus actividades en la Junta de Coordinación Política del Senado, quien fue recibido con ovaciones de sus integrantes. El senador Ricardo Monreal se unió a la celebración y expresó su malestar con el gobierno veracruzano, al que calificó de estar lejos de la justicia y más cerca del autoritarismo, señalando que es evidente que el mandatario estatal quiso manipular el caso. Opinión en la que coincidieron los senadores Dante Delgado, Miguel Ángel Osorio Chong, Miguel Ángel Mancera, Josefina Vázquez Mota y aún el morenista Eduardo Ramírez, entre otros, que celebraron el retorno del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política. Monreal ha sido uno de los principales impulsores de algunos casos en los que se violentaron los derechos de civiles. Incluso pensó crear una comisión especial para evidenciar los abusos de autoridad en la entidad. Sin embargo, senadores morenistas frenaron esta iniciativa. Aquí el problema sigue siendo que el caso de Remigio Tobar sigue impune, y aún peor, ya que las responsabilidades que pretendieron adjudicar fueron al margen de cualquier marco de legalidad, algo que ya se ha hecho costumbre en la administración liderada por el movimiento político de la austeridad y la honestidad. Los verdaderos responsables de este caso siguen libres y la Fiscalía Estatal sigue acumulando pifias. Al final, el caso de Del Río Virgen fue un fracaso del gobierno de Veracruz y un triunfo de la justicia. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció que a finales de este mes iniciará en el recinto parlamentario de San Lázaro el llamado Parlamento Abierto, previo a la discusión legislativa sobre la nueva reforma constitucional en materia electoral. Como sabemos, las diversas fuerzas políticas ya redactaron sus propuestas en esta materia, en la materia electoral. El presidente López Obrador fue el primero en presentar su iniciativa, seguido del PAN, el PRD y el PRI. Agrupados en ejes temáticos, los foros que habrán de convocarse darán lugar a que todos los interesados en el tema, expertos, académicos y representantes de las fuerzas políticas, desde luego, expresen sus ideas y propuestas para afinar lo que será de concretarse, porque hay que recordar que se requiere mayoría calificada en la Cámara de Diputados para concretar, pues, la reforma electoral más relevante de las últimas décadas. Porque cabe recordar que entre los puntos más polémicos que aborda esta iniciativa, la del presidente y desde luego que recogen las demás y que habrán de poner en revisión, es la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, organismo que sustituirá al INE.
la elección de consejeros y magistrados electorales mediante el voto popular, así como la desaparición de los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales locales también, así como la reducción del número de senadores y diputados federales, así como de legisladores locales y miembros de los ayuntamientos, que ahora se irían elegidos por listas estatales y en su caso municipales, y no por distritos o por, como le digo, municipios, entre otros temas de esta iniciativa presidencial que son muy, pero muy polémicos. Pero bueno, ya vienen estos foros del Parlamento abierto y para conocer más, lo invito a ver el trabajo de nuestro compañero Joseph Abelardo. A propuesta de Morena, a finales de este mes podrían comenzar los foros de Parlamento abierto en la Cámara de Diputados para discutir todas las iniciativas previo a la discusión de la reforma electoral. Se tratan consultas en las que participan personas interesadas, expertos, académicos, etc., en donde analizarán propuestas del Ejecutivo Federal y las presentadas por PRI, PAN, PRD y por algunos legisladores. La Junta de Coordinación Política pretende agrupar en ejes temáticos las iniciativas. El primero está relacionado con la presentación proporcional ante la posible eliminación de senadurías de diputaciones federales y locales e incluso de cabildos. El segundo tiene que ver con la elección y el número de integrantes del INE. Y el último bloque analizará el tema de los partidos políticos, sus registros y financiamientos. Hay que recordar que el pasado 28 de abril, 25 días después de iniciadas las precampañas electorales en 6 estados, el presidente presentó su iniciativa de reforma electoral. Los aspectos que más llamaron la atención fue la sustitución del Instituto Nacional Electoral, INE, por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, la desaparición de los organismos públicos locales, OPLES, y tribunales locales electorales, la implementación del voto electrónico y la modificación de la definición de propaganda gubernamental. Morena había dicho que esperaría a que pasara la efervescencia de las elecciones en Oaxaca, Hidalgo, Durango, Tamaulipas, Aguascalientes y Quintana Roo, donde el partido fundado por López Obrador ganó 4 de esas 6 entidades. Tras estos resultados, la respuesta de la coalición Va por México, integrada por PRI, PAN, PRD, fue firmar una moratoria constitucional con la cual, en lo que resta de la 65ª legislatura, es decir, hasta 2024, estos partidos no aprobarían ninguna iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución. Los senadores priistas Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu se manifestaron en contra de esta resolución que anunciaron los líderes de la alianza opositoria. En tanto, Andrés Manuel López Obrador pidió a los diputados de estos institutos políticos que no cobren si no van a hacer su trabajo, que es legislar. México es el segundo lugar mundial en turismo sexual infantil, así como lo escucha, solo superado por Tailandia. En nuestro país vivimos un gravísimo problema que ha crecido silenciosamente durante los últimos 15 años, un problema que pocos quieren voltear a ver. Porque nuestra nación, México, está catalogado como el país fuente de tránsito y destino de trata de personas, que a nivel mundial, para que usted lo sepa y registre este dato, es el segundo negocio ilícito más lucrativo después del narcotráfico. De las personas víctimas de trata, se calcula que 82% son mujeres y que entre estas más del 50% son menores de edad. Además, en estas truculentas historias de trata de personas debemos añadir la presencia en México de sectas como NXIVM, fundada por el norteamericano Keith Raniere, condenado por tráfico sexual y estafa a 120 años de prisión en aquella nación, organización que lideraba y que tenía ramas en Canadá, Guatemala y entre nosotros, donde había una liga importante con personajes del mundo empresarial y político. O el caso del líder de la Iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, conocido entre sus seguidores como el apóstol de Jesucristo, acusado de abuso sexual, violación, posesión de pornografía infantil y tráfico de personas, y que fue condenado en Estados Unidos a 16 años y 8 meses de prisión por abuso sexual de menores. Historias terribles de sectas y organizaciones religiosas con fuerte presencia, seguidores y adeptos en México, y que forman parte de estas graves historias criminales de las que le presentamos un trabajo que preparó nuestro compañero José Manuel Hernández Isolano sobre este terrible tema. El turismo actualmente es una de las actividades más importantes, pues su derrama económica representa el 10% del Producto Interno Bruto Mundial,
Pero dentro de todo esto existe la oferta del sexo como uno de los principales atractivos turísticos, siendo esta práctica una de las que mayor auge presenta. Detrás de ello se esconde una inmensa problemática que trafica, esclaviza y violenta principalmente a las mujeres, un tormentoso tema que sigue en aumento. De acuerdo con estadísticas recientes de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, alrededor del mundo se llevan a cabo cerca de 600 millones de viajes turísticos al año. 20% de ellos, aproximadamente, se realizan con fines sexuales y un 3% muestran tendencias pedófilas. México está entre los países con mayor demanda turística mundial. También representa, lastimosamente, una de las primeras posiciones con mayor crecimiento de turismo sexual, siendo Cancún y Puerto Vallarta los lugares donde se concentran en mayor medida estas redes con fines de explotación sexual, donde son violentados los derechos de alrededor de 85,000 niños y adolescentes, aunque la cifra seguramente es mucho mayor. En más de una ocasión se ha señalado que sigue existiendo una incompetencia por parte de las autoridades estatales y federales. En los peores de los casos se ha denunciado la complicidad con funcionarios. Durante la semana pasada, en un hecho trascendental, fue capturado el presunto líder de la Asociación Internacional de Pedófilos, Néstor N., quien fue trasladado al reclusorio Oriente de la Ciudad de México. Luego de la captura, las autoridades procedieron a revisar su domicilio, donde encontraron infinidad de contenido con pornografía infantil. Nelson N. fue uno de los impulsores del Partido para la Familia, el Amor, la Libertad y la Diversidad en su natal Holanda, que pretendía normalizar las relaciones entre adultos y jóvenes mayores de 12 años, en el que además que defendía la legalización de la pornografía infantil. Una situación alarmante que puso en evidencia la inseguridad en México, cuando el sujeto pretendía seguir expandiendo su mercado, pues resulta que en nuestro país se produce más del 50% del contenido pornográfico infantil que circula en todo el mundo. En otra noticia similar, el autodenominado líder mundial de la Iglesia de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, fue condenado a casi 17 años de prisión, luego de que se declarara culpable por acusaciones de abuso sexual hacia menores. La presencia de Joaquín García como supuesto apóstol dentro de la comunidad religiosa trascendió y sus influencias llegaron hasta la política mexicana. Resulta que tuvo nexos con varios mandatarios, incluido el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, a quien invitó a varios eventos religiosos, pero que terminó rechazando. Quien se acudió a algunas ceremonias fue su esposa Margarita Zavala. Otras personalidades con las que tuvo interacción fueron el difunto exgobernador priista de Jalisco, Aristóteles Sandoval, su sucesor panista Emilio González Márquez, así como el actual gobernador de la entidad, Enrique Alfaro. Este último se mostró muy sorprendido tras la condena que recibió el agresor, pues tiene una amplia amistad con él. Mantuvo una estrecha relación política que hasta llegó a recibir un homenaje en el recinto del Palacio de Bellas Artes, algo jamás antes hecho hacia una figura religiosa. Dicho evento lo llevó a cabo la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México, y asistió quien fuera presidente del Senado en aquel entonces, Martí Batres, aunque este último funcionario negó cualquier tipo de relación con el líder religioso. La lista de funcionarios con los que mantuvo estrecho contacto es larga, hasta se llegó a decir que tenía fuertes alianzas con el PRI, desarrollando diferentes campañas mediáticas, incluyendo de manera indebida a altos funcionarios y legisladores de varios partidos. El delito de abuso sexual es un problema grave mundial que sigue estando presente, aún en los personajes de los que menos sospecharíamos. Por eso es fundamental que el gobierno sume a su agenda la protección y justicia contra todo tipo de violencia. Más de la mitad de México se enfrenta actualmente a una sequía de moderada a grave, según la Comisión Nacional del Agua, en medio de un calor extremo que los científicos, desde luego, y usted ya lo sabe, atribuyen al cambio climático. Para hacer frente a este problema se han buscado diversas alternativas para garantizar el abasto suficiente de agua potable a los centros de población que hoy padecen graves problemas por la falta del vital líquido. Una de las posibles soluciones radica en el uso del agua contenida en los mantos acuíferos de México. No obstante, a que estos se enfrentan la sobreexplotación y la salinización del agua, existe la posibilidad de abastecer al 70% de las necesidades del país con el agua concentrada subterráneamente. Para tener más claro el panorama sobre este tema de los mantos acuíferos que pueden hacer la diferencia en la atención a la escasez de agua y representar una alternativa, lo invito a que veamos juntos la segunda parte del trabajo
que le presentamos en nuestra anterior emisión y que preparó nuestra compañera Gaby Quinto. La semana pasada abordamos la importancia de cuidar los mantos freáticos, pues podrían significar una esperanza ante el grave problema de la escasez de agua, no solo en México, sino en el mundo. Para ello, Diana Estela Sánchez Herrera, sociofundadora e integrante de la Junta del Consejo Directivo de la empresa DLD 14, dedicada a tratamiento de aguas residuales domésticas y urbanas, habló para los micrófonos de Recuento Semanal. Para hacer conciencia, porque finalmente apenas ahorita en este año, en el marco de la UNESCO, se empezó de hablar de los mantos acuíferos. Entonces yo creo que esto es algo que ya va a empezar a llegar exactamente, tanto no solamente a nosotros, sino a los políticos. Y lo bueno es que por lo menos ahora ya veo que en el discurso político hay un poco más de disponibilidad y ya se están empezando a acercar un poco más hacia los académicos. Si nosotros logramos hacer ese enlace, no va a haber nada que nos detenga y que lo haga eficiente, que lo haga económico, que lo haga sustentable. Yo creo que sí se puede hacer. En nuestro país se prevé que en 30 años habrá 31 millones de habitantes más, lo que representa cerca del 25% adicional a la población actual. Con base en las tendencias actuales, alimentar a una población mayormente urbana requiere incrementar la producción de alimentos alrededor de 70%, lo que generará que las extracciones de agua se incrementarían 55% para esa fecha. El incremento en la extracción de agua en cuencas y acuíferos del país ha ocasionado que exista una situación de sobreexplotación en 115 de los 653 acuíferos. En la mayor parte del territorio nacional, la extracción de aguas subterráneas es superior a la recarga, lo que significa que se está minando el patrimonio hídrico en aproximadamente 9.500 millones de metros cúbicos por año. Además, se pierden áreas importantes para la recarga debido a la deforestación, al cambio de uso de suelo, a la expansión desordenada de los asentamientos humanos y a la sustitución de áreas verdes por zonas pavimentadas que impiden la infiltración. La descarga de aguas residuales domésticas, industriales, agrícolas y pecuarias sin tratamiento provoca la contaminación de los cuerpos subterráneos. Pero también la industria petrolera, la del acero y la minería representan un gran riesgo de la liberación de metales pesados, compuestos tóxicos, sustancias persistentes y bioacumulables. Sin embargo, la agricultura es la actividad que más contamina los mantos acuíferos. La agricultura siempre demanda el 80% del agua que exigimos los humanos. Toda esa agua entra y se filtra en el suelo, vamos a decir, hasta el subsuelo, hasta el manto, y te está llevando fósforo, nitrógeno, metales pesados, toxinas y contaminantes emergentes. En nuestro país no se está hablando mucho de los contaminantes emergentes, porque somos un país en vías de desarrollo. Sin embargo, fuera de aquí, eso ya es algo que está legislado. Los contaminantes emergentes es algo a lo cual nosotros todavía no estamos preparados ni tenemos la herramienta para poder medirlos. Por lo tanto, no puedes exigirle a la autoridad que lo regule o lo pida si no hay herramientas con que medirlo. A esto hay que sumarle que las plantas de tratamiento de aguas residuales son insuficientes, ineficientes, grandes consumidoras de electricidad y no cuentan con el mantenimiento adecuado para dar cumplimiento a las normativas. Y por si ello no fuera suficiente, está la omisión, laxicidad y falta de cumplimiento de las leyes en la materia. En este sentido, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, publicó el pasado mes de marzo en el Diario Oficial de la Federación la norma oficial mexicana NOM 001, que establece límites más estrictos de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores nacionales, sustituyendo así a la NOM de 1996 que, evidentemente, ya había quedado rebasada. Luego de 4 años de gestión para la creación de esta nueva norma, claro que es una buena noticia, aunque se hubiera esperado un proceso más acelerado, dada la importancia y urgencia del tema. Pero el decreto establece que la NOM 001 Semarnat entrará en vigor hasta marzo de 2023. Dentro de un año, seguramente, habrá nuevas exigencias que no se consideraron 5 años atrás y que podrían ser claves. Pues como hemos podido ver, el fenómeno de la sequía que se ha presentado en los últimos 15 meses en México ha afectado la recarga de los mantos acuíferos y provocado que se acelere la sobreexplotación de los mismos. Y aunque estemos acostumbrados a identificar el abastecimiento de agua como el líquido superficial que viene de presas, de ríos o lagunas, la verdad es que en algunos lugares la mayor parte del agua que se consume
viene de estos grandes depósitos que se encuentran a distintas profundidades y que nos proporcionan 40% del agua que se consume en México. Ahora que ha disminuido el agua superficial, lógicamente se recurre a las aguas subterráneas, pero resulta que buena parte de los casos en ellas ya están mermadas o están contaminadas, y el efecto en cadena de la crisis ambiental y el calentamiento global, aunado a la falta de políticas adecuadas para atender el problema y asegurar la recarga suficiente de los mantos bajo el subsuelo, es ya bastante preocupante. Pero algo como aquí le hemos presentado en los reportajes que le ofrecimos el recuento semanal, algo tendremos que hacer. Vamos a un corte, será muy breve, y regresamos a esta emisión. Te invito a que conozcas historias de personas que ya gozan de las mieles del éxito para que su experiencia y enseñanza te ayuden fácilmente a llegar ahí. Descubre cómo reconfigurar tu mente y tu cerebro para dotarlos de patrones de excelencia y sean tus grandes aliados. Soy Roberto Garrido, Mental Coach, Máster Internacional certificado en Programación Neurolingüística, y te invito a que nos veas domingo a domingo a las 11 horas México por Acrópolis Multimedios. Desarrollo Humano, un programa diseñado por Acrópolis Multimedios y un servidor para ayudarte a sacar la mejor versión de ti mismo. La fortuna está del lado de quien aprende y se atreve a trascender. Acrópolis Multimedios de nuestra Universidad de Jalapa y el señor rector Carlos García Méndez, un servidor, conductor y director del programa Abogado en tu Casa, asesoría jurídica gratuita. Los invitamos para que nos acompañen todos los jueves de 17 a 18 horas, en las que tratamos temas eminentemente jurídicos para disipar todas las dudas que ustedes tengan de carácter legal. A nombre del doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa y presidente ejecutivo de Acrópolis Multimedios, te doy la más cordial bienvenida. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Dale play al sonido que trasciende. Una radio de entretenimiento y mucha buena vibra. Una radio cultural que fomenta el arte. Una radio que te motiva a tomar un nuevo rumbo en tu vida. Creatividad, tendencia, moda, una radio con estilo. Una radio para cuestionarte. Una radio más allá del sonido. Una radio para crecer y expandir tus ideas. Nosotras hoy. Una radio entretenida donde vivirás otra experiencia de juego. Una radio con imagen fresca y propositiva, que capacita y entretiene. Una radio donde se vale sentir. Una radio comprometida con la educación y el deporte. Una radio con equidad, incluyente y empática. Conciencia ambiental, bienestar para el futuro. Una radio de película, sin spoiler, para ti. Una radio para estar informado y estar al día en los temas de interés para el debate público. Radio Universidad de Jalapa, el sonido que trasciende. Gracias por seguir con nosotros. Ahora en nuestra sección Breves de la Universidad de Jalapa, le presentaremos algunos casos de éxito
que se presentaron en el foro In4UX, donde se revisaron justamente y se compartieron experiencias de jóvenes y de otros no tan jóvenes que tuvieron éxito en sus negocios. Y en este caso, concretamente, destacó el caso de las alumnas Judith Elizabeth Santiago Castellanos y Leila Ramírez Contreras, que participan en el concurso nacional Santander X, que reconoce el emprendimiento, y que pasaron estas jóvenes de la Universidad de Jalapa a la semifinal de este certamen. Además, le vamos a platicar del Congreso Internacional de Estrategia Digital y Comunicación Política, que reunió durante 2 días a los más destacados consultores latinoamericanos y nacionales en la materia. Con información de Carly Torres, estas son nuestras breves de la Universidad de Jalapa. Universidad de Jalapa, siempre buscando ampliar el conocimiento de su comunidad estudiantil, llevó a cabo el foro In4UX, enfocado en la innovación aplicada a la educación, la creatividad y el futuro en términos de emprendimiento. Este foro brindó la oportunidad al alumnado de dar a conocer sus proyectos de emprendimiento e incluso participar en el concurso nacional Santander X, que reconoce las habilidades de los universitarios en el mundo del emprendimiento. En esta edición, las alumnas de la carrera de Negocios Internacionales, Judith Elizabeth Santiago Castellanos, con su emprendimiento de repostería especializada en postres sin azúcar para personas diabéticas y productos veganos, y Leila Ramírez Contreras, con su innovación de un polvo para observar la orina de los perros, fueron las elegidas para pasar a la semifinal del concurso nacional. De igual manera, se llevó a cabo el Congreso Internacional de Estrategia Digital y Comunicación Política, realizado a través de videoconferencias, en el que se reunió durante 2 días a los más destacados consultores y estrategas en campañas políticas y en comunicación gubernamental. Este evento fue organizado por la Asociación Internacional de Consultores Políticos Digitales y la Universidad de Jalapa, y fue todo un éxito. Sobre las sedes mundialistas para este 2026 que fueron definidas por la FIFA para el Mundial de Fútbol de Norteamérica, que se organizará entre Canadá, Estados Unidos y México, y de los triunfos del basquetbolista mexicano-estadounidense Juan Toscano Anderson, nos va a platicar nuestro compañero Óscar Alvarado en la sección deportiva de Recuento Semanal. Aún faltan 4 años para que se lleve a cabo la Copa del Mundo 2026. No obstante, ya quedaron establecidas las sedes y los estadios que albergarán a los jugadores. Se trata de la primera ocasión en que el Mundial de Fútbol se llevará a cabo en 3 países, Estados Unidos, Canadá y México. Rumbo al Mundial 2026, ya se anunciaron las ciudades que serán sede mundialista. Canadá tendrá 2 ciudades como sede, Vancouver y Toronto. Nuestro país albergará partidos en el BBVA de Monterrey, en el Estadio Akron de Guadalajara y en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México. Mientras que el país que más partidos tendrá será Estados Unidos, con un total de 10 ciudades que serán la cuna mundialista. Se trata de Atlanta, New England, Dallas, Houston, Kansas, California, Miami, Seattle, Filadelfia y Nueva York. Un dato que hay que destacar es que el Coloso de Santa Úrsula se convertirá así en el único estadio en el mundo en recibir 3 Copas del Mundo en toda su historia, en 1970, 1986 y ahora el de 2026. Sin duda, una de las mejores noticias para nuestro país. En otras noticias, los Golden State Warriors se coronaron como los campeones de la NBA de este año, obteniendo así su 7º anillo y convirtiéndose en la 3ª franquicia más ganadora de toda la historia. Además de que sin duda alguna la gran estrella fue el MVP, Steph Curry. Pero eso no es todo, ya que en el equipo se encontraba Juan Toscano Anderson, quien es el primer mexicano en lograr un campeonato de la NBA. También, este mismo año, fue elegido para competir en el concurso de mates en el All-Star, logrando además ser el primer jugador azteca en conseguirlo. El cometa de tamaño gigante C2017K2 ha iniciado su viaje hacia el centro del sistema solar. Así lo revelaron los observadores de la bóveda celeste a través de una imagen espectacular que muestra una composición de 2 noches en donde se puede apreciar el objeto. Según las estimaciones, este cometa será visible desde la Tierra y nos brindará un espectáculo nocturno maravilloso durante el verano de este 2022. Pero más exactamente, para que usted esté atento, el próximo 14 de julio, ya en unos días más. Para saber más de este espectacular fenómeno astronómico, lo invito a ver
el trabajo de nuestro compañero Christopher Olmos. El 14 de julio habrá un avistamiento cerca de la Tierra, que consistirá en que un cometa descubierto en 2017 tendrá un acercamiento a nuestro planeta. Esto según la Sociedad de Astronomía del Caribe. Ellos mismos informan que el astro tiene un tamaño considerable, pero pasará a una distancia segura y fuera de riesgo. Este cometa fue observado por el telescopio espacial Hubble. Se estima que su diámetro es de alrededor de 18 kilómetros. Aún con esto, los científicos mencionan que el calor que emite es parecido al del Sol. Incluso llega a despedir una atmósfera cometaria. El cometa, denominado como K2, ha desarrollado una atmósfera de aproximadamente 130.000 kilómetros de diámetro. El científico Eddie Irizarry explica un poco del funcionamiento de ese cuerpo, el cual tiene un hielo que va cambiando de sólido a gaseoso, y esto ha dado como resultado una esfera de gases 10 veces más grande que el diámetro de la Tierra, y en tamaño se asemeja al planeta Júpiter. El lugar del que viene este cuerpo se conoce como Nube Oort, un sitio que está ubicado en las afueras del sistema solar, es decir, una distancia bastante extensa, por lo que ha tardado unos 3 millones de años en acercarse. El K2 fue detectado por un sistema de telescopios Pan-STARRS ubicado en Hawái, y se reporta que al momento de ser descubierto en 2017 estaba más lejos de la órbita de Saturno. La Araucaria es una impresionante escultura metálica que representa la hermosa ciudad de Jalapa. Un excelente trabajo del escultor Enrique Carvajal González, mejor conocido como Sebastián, y que enmarca una de las principales entradas a la Atenas veracruzana. Esta obra monumental se ha vuelto un referente de la capital y cumple 14 años de haber sido instalada. Nuestra compañera Carly Torres nos contará más de esta obra de la Araucaria, icónica escultura que identifica ya a la capital de Veracruz. El próximo 29 de junio se cumplen ya 14 años de la inauguración del Monumento de la Araucaria, ubicado en el distribuidor vial Araucarias y elaborado por el escultor chihuahuense Enrique Carvajal González, mejor conocido como Sebastián. La escultura de 32 metros de altura y con un peso de 130 toneladas se ha convertido ya en un símbolo de la capital jalapeña y representa la B de Veracruz y la X de Jalapa, árbol característico de la ciudad, y aun cuando es una especie traída de Chile, tan solo su cimentación pesa 200 toneladas y tuvo una inversión de 2 millones de pesos, aunque no se sabe el costo total de la escultura. El monumento fue autorizado por el exgobernador Fidel Herrera Beltrán, dado que en ese momento la primera dama del estado, Rosa Borunda de Herrera, contactó a su amigo escultor Sebastián y le presentó la iniciativa de colocar una de sus esculturas en Jalapa. A pesar que Sebastián no es alguien que hable de sus obras, él recalcó que esta es una de sus mejores obras, además de que por el diseño y dimensiones es una de sus favoritas, y a ello hay que sumarle que fue muy bien recibida por la sociedad de la Ciudad de las Flores. Desde la década de los 70, Sebastián comenzó a crear una obra escultórica única en México y Latinoamérica, cuyos orígenes se pueden encontrar en el arte cinético. El escultor ha expuesto de manera individual en más de 120 ocasiones en diferentes continentes y ha recibido numerosos reconocimientos como el Superior Prize, el premio de bronce de la ABC, Asian Broadcasting Corporation de Osaka, el premio del jurado de Trienal Internacional Gráfica de Noruega o el gran premio de oro del concurso Art City y también de Osaka. Su escultura cabeza de caballo, más conocida como el Caballito, ubicada en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, es una de sus obras más representativas y, curiosamente, sustituyó a la estatua ecuestre de Carlos IV que permaneció en el sitio entre 1852 y 1979. Ver las cintas Lightyear y Jurassic Dominion es la recomendación que nos hace para un fin de semana de película nuestro compañero José Manuel Hernández y Solano, en su gustada sección Detrás de Escena. Vamos a ver su reseña de estas obras cinematográficas en cartelera que acaparan la atención y la polémica, desde luego, en el mundo entero. Vamos a ver Detrás de Escena. Este fin de semana llegó a las salas de todo el mundo la última película animada de Pixar, Lightyear, la precuela de Toy Story que explora el universo del famoso juguete espacial. Aunque el filme ha logrado cautivar la crítica profesional, parece que la audiencia no la ha recibido del todo bien, pues los primeros datos ya hablan de un fracaso en taquilla.
En esta entrega vemos al legendario Buzz Lightyear en una misión intergaláctica en la que al lado de su comandante Alicia Hawthorne y su tripulación quedan varados en un planeta hostil. A través de diferentes modelos matemáticos de espacio-tiempo, buscarán regresar a casa, pero en medio de todo esto se verán vulnerables tras la llegada de Zorg y su malvado ejército. Aunque su estreno reflejaba altas expectativas, Lightyear recaudó $5.2 millones en Estados Unidos durante su primer día, logrando obtener 85 millones al finalizar su semana en todo el mundo, algo muy por debajo de sus homólogas. Pero, ¿a qué se debe este mal rendimiento? Desde hace varios días atrás, la cinta se vio envuelta en una grande polémica, cuando se divulgó que en la historia harían una representación de un beso entre dos mujeres, algo que generó un desprecio al por mayor, principalmente entre los padres, por supuestamente incluir escenas con ideología de género, un término que sigue siendo malinterpretado, pues ha sido a lo largo del tiempo una imposición social. Lo que sí hay es diversidad sexual e identidad de género. Incluso, una cadena peruana de cines adjuntó en su sinopsis de la cinta una advertencia por contener escenas con ideologías de género, convirtiéndose en tendencia en redes sociales y terminando por ofrecer disculpas tras el incómodo hecho. El rechazo de la película ha sido tan grande que en 14 países de Asia y Medio Oriente fue prohibida su distribución, pues de acuerdo a las leyes de sus países infringen las normas de contenido audiovisual. En la mayoría de estos territorios se considera un delito la homosexualidad. Algo sorprendente es que Disney se negó a cortar las escenas en disputa y decidió mantenerlas sin importar las visibles pérdidas económicas que representaría, ya que prefirió alinearse y seguir presente en la inclusión de los derechos LGBTQ+. A lo largo del tiempo hemos crecido viendo películas románticas animadas de Disney donde príncipes aguerridos rescatan a princesas dóciles y en la mayoría se presentan besos, acontecimientos que no desataron ninguna reacción porque eran una pareja heterosexual. Aunque esta no ha sido la primera vez que hemos visto señales de la comunidad LGBT+ dentro de la animación infantil, ahora esta escena podría representar una importante iniciativa para seguir abriendo las percepciones hacia la autoidentificación sin seguir inyectando la heteronormatividad. Por otra parte, el segundo fin de semana de Jurassic World Dominion se mantiene por todo lo alto, pues rebasa los 500 millones a nivel mundial. La primera entrega de la saga impulsada por Steven Spielberg en 1993 hace una impresionante aparición en esta última, cuando emerge el elenco original de la película con los que protagonizan la actual. Por ello, vemos como la doctora Ellie Sattler, el doctor Alan Grant y el doctor Ian Malcolm se encuentran con Owen Grady y Claire Derin en medio de un mundo invadido por los gigantes dinosaurios, un acontecimiento que llenó de nostalgia a todos los fieles seguidores. Aunque esta entrega reunió a Emily Carmichael y Colin Trevorrow para desarrollar el guión en un entorno apocalíptico, el ingenio que pusieron de su parte aparentemente no terminó por cumplir con las expectativas que la mayoría de los seguidores tenía, dejando una sensación disparatada lejos de ser comprensible. Dos interesantes cintas que reúnen un maravilloso universo, que indudablemente recomendamos para disfrutar este fin de semana, pese a tener una crítica tan polarizada. Los próximos días 27 y 28 de junio, la Universidad de Jalapa será sede del Congreso de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos, en el que se abordarán temas de enorme relevancia, porque tienen que ver con la protección de la población civil en caso de guerra, así como del andamiaje legal e institucional para protegerla en un mundo trazado históricamente y desde el fin de los tiempos por conflictos bélicos, migraciones forzadas y crímenes de guerra. Para saber más de este interesantísimo congreso, platicamos con el doctor José Lorenzo Álvarez Montero, reconocido constitucionalista y especialista en la materia. Vamos a ver la entrevista que concedió al Recuento Semanal. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos en este espacio que tenemos aquí en los estudios de Acrópolis Multimedios, la oportunidad de conversar con un estimado amigo, un reconocido académico, con el doctor José Lorenzo Álvarez Montero, quien viene a platicarlo de una actividad académica muy importante que tendrá en unos días la Universidad de Jalapa, un Congreso Internacional de Derecho Humanitario. Le vamos a preguntar desde luego de esta nueva rama o de esta rama del derecho público que tiene que ver con la guerra, tiene que ver con el atender a la población civil, con reglas que tiene que haber en todo esto. Pero bueno, ¿quién mejor que nos lo explique nuestro invitado, el doctor Álvarez Montero? Pepe, pues
eres bienvenido y platícanos de este congreso, platícanos un poco de esto, del derecho internacional humanitario. Como no, Emilio, te agradezco mucho la entrevista. Y bueno, la idea es difundir el Congreso Nacional e Internacional por la participación también de ponentes extranjeros en este evento académico que con motivo o dentro de los 30 años que cumple la Universidad de Jalapa se lleva a cabo los días 27 y 28 del presente mes. ¿Sí? Vamos a tener la participación fundamental de integrantes del Comité Internacional de la Cruz Roja, que nos vienen a comentar la experiencia y la actividad que ellos desarrollan en competencias que tienen de acuerdo a los estatutos que les rigen. ¿Sí? Ahora, este derecho internacional humanitario es necesario incorporarlo ya a la currícula, no solamente de los licenciados en Derecho, como yo originalmente lo pensé. Me parece que también en el campo de los comunicadores es muy importante, porque precisamente gracias a ellos nosotros sabemos lo que pasa en el mundo. Entonces, creo que debe reflexionarse en las escuelas, en las universidades donde se imparten estas materias, para poder darle su validez, su colocación propia al derecho internacional humanitario. Decía yo que este derecho público nació prácticamente en los campos de batalla, ¿sí? Porque tiene su origen en la batalla célebre de Solferino y también en la guerra civil de los Estados Unidos, una de carácter internacional en virtud de Austria y Francia, y la otra dentro del territorio de los Estados Unidos. Lo importante de esto es que, si bien el primer convenio que se celebró en Ginebra solamente se refería precisamente a lo que se había visto en el campo de batalla, acerca de los heridos, enfermos, ¿no? Y este convenio dio lugar a que entre otros tantos, ¿no? En 1949 se aprobaran 4 convenios, y dentro de esos 4 convenios viene un artículo que es común a los 4 convenios, que se refiere a los problemas, a los conflictos internos en cada país. Ese convenio me parece que es muy importante también, porque generalmente en los países, ya no voy a decir nada más de América Latina, sino de otras partes de Europa, de Francia, de África y de Asia, hay conflictos internos, y consecuentemente se requiere también que haya pues un convenio. En este caso el artículo 3 se ha considerado como un mini convenio para obligar a las partes en conflicto a respetar a aquellas personas civiles o aquellos combatientes que se han retirado, ¿no? Que se han dado de baja, y sobre todo al personal médico también, ¿no? El camino para las ambulancias, la introducción de alimentos, etcétera. Los corredores humanitarios, todo esto. Fíjate, Pepe, si me permites, pues sabemos que la guerra ha existido desde la historia de la humanidad y existirá pues mientras el hombre sea hombre, y pues se ha estudiado, por ejemplo, como teóricos como Karl von Clausewitz, el teórico de la guerra, el estratega militar por excelencia. Él decía que la guerra es la extensión de la política por otros medios. Y finalmente la política es la forma que se buscó de organizar la convivencia social, con todo esto que se deriva desde la Grecia clásica y demás. Pues la guerra siempre va a estar presente. Y qué bueno que haya reglas, desde luego. Hoy mismo lo estamos viendo con la invasión Rusia, Ucrania y todo esto, que en este momento es noticia. Por eso lo que tú señalas de los comunicadores me parece fundamental. Tenemos que conocer y adentrarnos en este tipo de normas que regulan, que atenúan, que preservan o salvan objetivos civiles, a los heridos, prisioneros de guerra y demás. Pero bueno, pues va a ser un super evento, Pepe, fundamental, y lo que decías, que se incorpore a la currícula también de la universidad en los estudios que ofrecen. Pero bueno, el reflexionar, invitados de primer orden, ¿como quiénes van a estar, Pepe, en este congreso? Bueno, va a estar, te decía, el doctor Guillermo Tardí, que es una persona que tiene a su cargo
todo lo que es México y América Central. Y desde luego que ya tuvimos oportunidad de tenerlo aquí en una magnífica conferencia. Él va a ser el que prácticamente va a abrir. Ahora, van a venir personas de otras universidades, de otros países, y desde luego vamos a tener la participación importante de académicos, investigadores de Veracruz, de la Universidad de Jalapa, de la Universidad Veracruzana, entre otras universidades. Eso me parece muy importante. Sí, sin duda, de verdad creo que será un gran evento. Se hizo, le señalas alguna conferencia magistral sobre el tema. Es un tema apasionante, es un tema que debemos estudiar. En algún programa aquí, Noche de Debate, que conduce el rector, el doctor Carlos García Méndez, se habló justamente del derecho internacional humanitario, que pues cobra vigencia y pues va a estar ahí para proteger, para que se cumplan reglas de las convenciones internacionales, los tratados que existen. De todo ello, pues es importante conocer más, que se nos platique, que bueno, que se reflexione en este espacio académico, Pepe, que habrá los días, si nos repites las fechas, por favor. 27 y 28 de junio de este año. Aquí se va a llevar a cabo este Congreso Nacional e Internacional, que, reitero, va a haber un número importante de ponentes, conocedores de la materia e incluso autores de libros sobre el derecho internacional humanitario. Y yo creo que el conocimiento, por eso es que destaco lo de los comunicadores, porque el conocimiento que tenemos, hablaré de mí, pero yo sé que es de todos, el conocimiento que tenemos de esta invasión de Rusia a Ucrania, la conocemos por los comunicadores. Claro. Algunos de ellos desafortunadamente han perdido la vida, otros han estado heridos, a otros no les han permitido realizar su trabajo. Entonces, yo como licenciado en Derecho, pensé primero, debe incorporarse a la currícula de la licenciatura en Derecho. Pero al darme cuenta de la importancia que tiene los medios de comunicación, los comunicadores en particular, que arriesgan la vida y que no podemos negar que son gente valiente, independientemente de que sea su trabajo, su tarea, pues se van a arriesgar la vida. Entonces, por eso, en este caso, la propuesta es de que no solamente sea la licenciatura en Derecho, sino cuando menos también, como se llame la materia, como se llame la licenciatura, periodismo, medios de comunicación, etcétera, ¿no? Porque mientras haya guerras, habrá corresponsales de guerra que cubren lo mismo hoy la invasión de Rusia a Afganistán, como ayer la invasión de Estados Unidos a Irak, como revoluciones en América Latina, como conflictos armados en África, en puntos de Asia. Siempre, como decía Pepe, mientras el hombre es el hombre y las relaciones se tensen al grado de que se diriman diferencias de diversa naturaleza por medio de las armas o haya revueltas internas, pues tiene que haber normas, reglas que debemos conocer todos, desde luego los comunicadores, sin duda, quienes estudian y se interesan en el tema. Pues bueno, algo que quieras agregar, mi señor Pepe. Bueno, sí quisiera yo agregar una cuestión propia, pues que seguramente algunos otros académicos lo harán, pero siempre que yo imparto una clase o incluso una conferencia, siempre veo como punto inicial recordar la naturaleza del hombre. Y lo hago ahora porque tú lo acabas de mencionar. La naturaleza del hombre tiene una parte, si tú quieres, negativa, que es la bélica, donde quiera pelear. A veces dicen los estudiosos de la materia que él solito se pelea cuando se ve al espejo, ¿no? Entonces, esa parte del ser humano bélica es precisamente la que debe estar regulada por parte de la cultura para causar el menos daño, porque la batalla persona a persona ha pasado de moda. Ahora son los misiles nucleares, donde sin necesidad de pararse en el campo de batalla, están destruyendo pues toda forma de vida. Sí, no, fundamental. Y bueno, pues para conocer más, para tener más claro esto, para tener muchos relatos, experiencias. La otra vez que estuvo aquí el representante de la Cruz Roja Internacional, daba algunas referencias de lo que ha sido su participación en diversos conflictos. Interesantísimo de verdad el tema. Entonces, bueno, pues no dejen de asistir, va a estar muy bueno. Digo, aquí garantía que
el doctor José Lorenzo Álvarez Montero está impulsando este tipo de actividades, pero aquí estaremos, le daremos seguimiento y pues esperamos que tenga muchísima participación. Pues muchas gracias, Pepe, el doctor Álvarez Montero, que nos vino a platicar de este próximo Congreso Nacional e Internacional de Derecho Humanitario. Gracias y continuamos. Muchas gracias, Emilio. Pues bueno, estará interesantísimo, desde luego, este Congreso sobre Derecho Internacional Humanitario, que vaya que tiene actualidad. Y hemos llegado así al final de esta emisión, de este viernes 24 de junio de Recuento Semanal. Espero, como siempre, que haya sido de su agrado y que hayamos cumplido sus expectativas, y lo espero el próximo viernes en punto de las 12 del día para seguir juntos el recuento de toda esta información que es noticia, que siempre lo sabemos, nos impacta a todos en Veracruz, en México y en el mundo. Esperamos, como siempre, sus sugerencias y síganos enviando sus comentarios en nuestras redes sociales. Son muy importantes para nosotros. Y toda la información que vio en este espacio, lo último, lo más actual, lo de último momento en el mundo de la información, siempre, usted ya lo sabe, puede encontrarlo en nuestro sitio web www.acropolismultimedios.mx. Y pues le pido y le recuerdo, si así lo gusta hacer, comparte este programa y puede seguirnos, ya lo sabe, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Además, como siempre le recuerdo, no deje de seguir cada martes y jueves a las 2 de la tarde el informativo Las Noticias en Acrópolis, que tengo mucho gusto de hacer con mis compañeras Yami Medina y Mariela Pedraza, así como con mis queridos amigos Ezequiel Ortiz y David Silva. Noticiario que puede ver y sintonizar también a través de las redes sociales de Acrópolis Multimedios. Y como cada 8 días le recuerdo que aquí en este espacio de análisis de información que se llama Recuento Semanal y en el informativo Las Noticias en Acrópolis va a encontrar, no lo dude, la mejor información y el más puntual análisis para saber y trascender. Soy Emilio Cárdenas, gracias por su atención, sígase cuidando y espero que Dios nos veamos aquí la próxima semana. Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo, el mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis, comunica y trasciende.